Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Jeremías por Francisco Arita en la iglesia en Salamanca, Guanajuato. Ahora pongámonos a pensar un poco en nosotros el día de hoy. ¿Escuchamos esta palabra escrita y qué hacemos con ella? ¿Cómo reaccionamos ante las palabras de este libro? Hay dos tipos de respuesta cuando se escucha la palabra escrita, ¿no es cierto? Está el que es pobre y humilde de espíritu y tiembla su palabra, y está el que es incrédulo y la rechaza. Me llamó la atención que un líder como Joacín tuvo en sus manos lograr un gran avivamiento con solo aceptar lo que estaba escrito en el rollo de Jeremías. Lo iban a respaldar los otros líderes del pueblo. Con su posición e influencia podían mover masas y Dios los iba a respaldar para tener una gran victoria sobre el pecado. Vean, lo importante es que los líderes en una congregación estén convencidos de aceptar toda la palabra de Dios y la gran responsabilidad que implica leerla tal como es y hablar de ella también tal como es. Es una gran responsabilidad abrir nuestras bocas en el nombre de Dios. Como cristianos podemos animar a muchos a que dejen su mala manera de vivir y que Cristo sea el que moldee sus vidas. Pero también puede ser que por lo que digamos o incluso rechacemos, muchos vayan en caminos de perdición. Las palabras del rollo. Tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las gentes, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oirá la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para volverse cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Jeremías capítulo 36, versículos 2 y 3. ¿Ya pasaron 4 años? Fue una pregunta de uno por ahí sorprendido, pues parecía que fue hace poco que Necao, el faraón egipcio, con su poderoso aliado Asurbanipal, rey de Asiria, habían invadido por primera vez a Jerusalén. Fue devastador, ¿lo recuerdas? En aquella batalla en Megiddo salió Josías a tratar de defendernos. Pensé que Dios estaba de nuestro lado, pero no fue así. Aquel gran rey murió en manos de aquellos invasores. «Es verdad», replicó otro que estaba oyendo esta conversación. «¿Cómo olvidar lo que hicieron esos atroces egipcios? Se creyeron poderosos respaldados por esos asquerosos asirios. Yo no podré olvidar lo que me hicieron. Agarraron a mi hijo y frente a mí lo comenzaron a torturar. Se divertían con mi dolor y cuando más estaba sufriendo, yo les gritaba, ¡basta! ¿Por qué son tan crueles?» Y solo recuerdo vagamente que dijeron, ¿por qué no? Después mi mente está nublada. Recibí un golpe en la cabeza y ya no supe de mí. Desperté y vi lo que parecía ser a mi retoño todo desfigurado y en pedazos. ¿Creen que podamos soportar más invasiones así? Al escuchar la historia, uno de los primeros que estaba hablando hace un par de preguntas, no sé si interesantes o tal vez retóricas. ¿Por qué nos pasan todas estas cosas? ¿Qué hicimos para merecer todo esto? Sin embargo, no están haciendo la pregunta que deben hacer. ¿Qué deseas que hagamos, Dios mío? ¿Puedes perdonar nuestros pecados que hicimos contra ti? Eso definitivamente no les pasa por la cabeza, lo cual es inaudito, pues hasta ellos, dentro de lo más profundo de su ser, recuerdan las palabras de un profeta que no cesaba de decir las mismas cosas. «Dejáronme a mí, fuente de agua viva». «Ah, sí, ya recordé», replica alguno de aquellos. «Es ese profeta que desde niño no deja de reconvenirnos». ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que inició Jeremías? Hagamos cuentas, nomás para ejercitar un poco nuestra mente. Fueron un poco más de 18 años en los tiempos de Josías, y este es el 4º año de Joacín. Vamos a redondearlo a 23 años. ¿23 años? ¿Y no se ha cansado? ¿Quién sabe qué lo mueve a seguir? ¡Ah, qué cínicos! Vean en esta conversación cómo muestran su frente de pedernal contra Dios. Él los observa y se da cuenta de su malvado corazón. No se mueven de su maldad, aún con la invasión egipcia de Necao. Y por cierto,
con otras invasiones de pueblos alrededor que se sintieron envalentonados y también contribuyeron con lo suyo en la devastación de Jerusalén. Pero estos judíos no quieren acercarse a Dios. Es más, ellos escucharon rumores que hace muy poco los asirios fueron derrotados y que ya se levantó un nuevo imperio. ¿Cómo se llama ese imperio?, pregunta uno. Babilonia. Y su nuevo rey, Nabucodonosor. Esperemos que se entretenga por otro lado, pues aquí hay cosas que tenemos que hacer. Y hablando de esto, ese profeta que estamos recordando, Jeremías, está en la cárcel en este momento. Parece que hace muy poco, en este mismo año, se le ocurrió decir que Nabucodonosor nos invadiría y que estaríamos cautivos por 70 años. Así fue como todos lo escuchamos. Jeremías 25:11. Y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. No sorprende que lo hayan encarcelado. Se atrevió a decir todo esto en la casa de Jehová. Es más, vamos a ver qué es de él en esas mazmorras. Tal vez se aplacó y ya no va a hablar de esas cosas que retiñen nuestros oídos. De repente uno de esos hombres ve a Jeremías dictándole algo a un escriba que esté escribiendo lo que sea que esté diciendo en un rollo. Ah, sí, conozco a ese escriba. Se llama Baruch. Vamos a escuchar lo que está diciendo. No perdemos nada por curiosear. Jeremías 36, versículos 1 al 3. Y aconteció en el 4º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que fue esta palabra a Jeremías de Jehová, diciendo: Tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las gentes, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oirá la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para volverse cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Ya me acordé porque hasta me hago el sordo cuando habla Jeremías. Me sé de memoria sus cantaletas. El problema de aquel pueblo era que estaban menospreciando las palabras de Dios. Lo que Jeremías estaba hablando no eran precisamente cantaletas. A ver, comenta uno de esos que escucharon esto. ¿Escuché bien? ¿Dice Dios lo que creo que escuché? Tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. Es decir, no nada más quiere que sean palabras que se las lleva el viento, sino que deben ser plasmadas en un escrito. ¿Para qué? ¿A quién le interesa escuchar tanta y tanta calamidad y tanto regaño? Pero parece que no están asimilando lo que Dios está diciendo. Veamos lo que dijo. Quizá oirá la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para volverse cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Este es el objetivo de Dios, y no parece que lo están cachando. Ellos están muy metidos en lo suyo, y eso suyo no incluye a Dios aparentemente. Es que es molesto que nos estén diciendo a cada rato: arrepiéntete. Son 23 años ya, y este profeta sigue y sigue. ¿Y ahora quiere que todo se quede escrito? Bueno, no es que él lo quiera, Dios lo quiere. Y Jeremías, ni tardo ni perezoso, está ya hablando con el escriba Baruch. Jeremías 36:4. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Habían apresado a Jeremías ciertamente, pero ¿puede alguien apresar la palabra de Dios? Sin embargo, estos judíos no están entendiendo todavía. Jeremías 36, versículos 5 al 7. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo: Yo estoy preso, no puedo entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová en oídos del pueblo en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también en oídos de todo Judá que vienen de sus ciudades. Quizá caerá oración de ellos en la presencia de Jehová, y tornaráse cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Escuchen, por favor, pueblo de Dios. Escucha por qué Dios insiste en señalarnos cuando estamos fuera de su voluntad. Quizá caerá oración de ellos en la presencia de Jehová, y tornaráse cada uno de su mal camino.
Pero uno de ellos escuchó algo de esta palabra que le llamó la atención. ¿Fue eso de que cayeron tendidos en oración? No, eso no. Tan no fue hasta ese momento, y aún en los años restantes del ministerio del profeta, nunca se oyó tal oración de arrepentimiento. ¿Qué fue entonces lo que les llamó la atención? Entra pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová en oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno. ¿Qué? ¿Se va a atrever a leer ese escandaloso rollo el día del ayuno en la casa de Jehová? Es nuestra gran solemnidad. Con ese día nos purificamos delante de Jehová. Hacemos nuestros rituales sacrificando niños a Moloc y satisfaciendo nuestras lujurias más oscuras con los cultos a Astarot. Pero pues ya sabes, solo hacemos ayuno a Jehová. ¿No se contenta Él con nuestro servicio? ¿No está bien hacer eso de esa manera? Eso es lo que se ve en el pueblo de Dios. Es sorprendente que con todo esto, el Señor todavía esté dispuesto a hablarles. De esta escena pasaron varios días. De hecho, ya llegó el 5º año del rey Joacim, y por fin se promulgó el famoso y popular día del ayuno. El tiempo de Baruc ha llegado. Debe hacer lo que Jeremías le mandó, y así mostrar que los verdaderos siervos de Dios en algún momento tienen que mostrar lo que son, y que Dios se encarga de propiciar esos momentos. Es una lección para nosotros hoy en día que ser cristiano no es nada más porque lo dice. El cristiano demuestra lo que es por sus hechos. Jeremías 36, versículos 8 al 10. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en la cámara de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, en oídos del pueblo. Y yo pensé que nadie escuchaba a Jeremías. Por fin llegó uno que tomó su alma en su palma y actuó. Baruc lo hizo. Otra vez estas palabras, dice alguien por ahí nuevamente. Las vuelvo a escuchar, pero ya no es Jeremías. Ya no son emanadas de la boca de aquel profeta que se la pasaba llorando, o al menos no en este momento. Lo que parece que están comenzando a entender es que, tal como el apóstol Pablo lo diría varios siglos después, la palabra de Dios no está presa. Entre ellos se dicen, ya hemos escuchado esto, pero ahora lo están leyendo en un rollo dentro del templo. ¿Por qué este escriba hace eso? La respuesta Dios la da inmediatamente. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en la cámara de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, en oídos del pueblo. Todo el pueblo la escuchó. Ese es el objetivo. La palabra, sobre todo la escrita, es para que todo su pueblo la escuche. Ojalá y los futuros hijos de Dios entiendan algún día que esto también es para ellos. La palabra de Dios debe tomar preeminencia en sus reuniones y asambleas. El día del ayuno no era en sí lo más importante, sino lo que estaba escrito en ese rollo. En este día en particular ocurrió algo que por primera vez en todo el ministerio de Jeremías no se había visto. Hasta entonces la voz en cuello del profeta era increíblemente ignorada. Pero este día, cuando Baruc la leyó, fue diferente. Es el efecto de la palabra de Dios escrita, por cierto. Y tal vez al principio quieran rechazarla, pero les está calando y está penetrando sus corazones. De veras que sí. Empezaron varios judíos, al parecer conocidos, secretarios y príncipes en el pueblo. Entre ellos hablaron y acordaron a hablar con Baruc. De verdad querían oír las palabras del rollo. Eso no había ocurrido antes. Extraño, muy extraño, considerando la rebeldía de este pueblo. Ya Dios está quebrantando la dura cerviz de Israel, o al menos de unas cuantas personas. Pero no cualquier persona. Eran ciertos líderes en el pueblo. Jeremías 36, versículos 14 y 15. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Seremías, hijo de Cushi,
para que dijesen a Baruch: toma el rollo en que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y dijéronle: siéntate ahora y léelo en nuestros oídos. Y leyó Baruch en sus oídos. ¿Pero qué estoy viendo? Se están interesando en la palabra de Dios. Quieren saber, quieren escuchar. Como dije, eso no se había visto antes desde que Jeremías hace 23 años, siendo un niño, comenzó a profetizar. Lo que sucedió fue algo sorprendente. Estos hombres eran líderes en el pueblo. Podían ser los medios por los que podría venir un gran avivamiento, un buen tiempo de arrepentimiento. Miremos lo que pasó. Jeremías 36:16. Y fue que, como oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. ¿Es verdad? Por fin hay una semilla de esperanza. Por fin algunos comenzaron a escuchar y abrieron sus oídos. Se les ocurrió ir con el rey. Tal vez Joacim, sabiendo evidentemente la invasión de Necao, pues ese faraón lo puso como rey, y también conociendo las invasiones sirias, moabitas y amonitas, puede que sepa que viene lo peor y su corazón se quebrante. Vamos con él y con su séquito. Igual y al escuchar las palabras de este rollo, dirija un gran avivamiento. Si Josías en el pasado lo hizo, podemos ver lo mismo hoy. Por fin alguien estaba entendiendo la voluntad de Dios. Veamos lo que pasó cuando llegó este rollo a manos de los súbditos del rey, y tanto ellos como el monarca escucharon lo que estaba escrito. Jeremías 36:20. Y entraron al rey al atrio, habiendo depositado el rollo en la cámara de Elisama secretario, y contaron en los oídos del rey todas estas palabras. Todavía no habían leído el rollo, pero estos príncipes estaban ya emocionados. Querían que este avivamiento comenzara de una vez. ¿Será que el rey se enternezca? ¿Será que nos apoye? Estas calamidades aquí escritas son mucho más duras que las recién vividas invasiones. Sin embargo, lo que leemos a continuación es la reacción de la más alta cúpula de los judíos, una que ojalá hubiera sido como los príncipes querían. Desafortunadamente, no fue así. Jeremías 36, versículos 21 al 26. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó de la cámara de Elisama secretario, y leyó en él Jehudí en oídos del rey y en oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa del invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Y fue que, como Jehudí hubo leído 3 o 4 planas, rasgólo con un cuchillo de escribanía y echólo en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaías y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Antes mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, y a Seraías, hijo de Afriel, y a Selemías, hijo de Abdel, que prendiesen a Baruch el escribiente, y a Jeremías profeta. Mas Jehová los escondió. ¡Ay, Joacim! Estos eran los más grandes dirigentes del pueblo, aquellos cuyas palabras serían oídas por todos, pero ellos no quisieron escuchar la palabra de Dios. Ellos, calientitos en su fogata, cómodos en su lugar, escucharon un par de cosas y agarraron el cuchillo de escribanía y rompieron el rollo para después quemarlo en la fogata. ¡Qué oportunidad perdieron! ¡Qué acción más nefasta y desesperante se describe aquí! Ahora pongámonos a pensar un poco en nosotros el día de hoy. Escuchamos esta palabra escrita, ¿y qué hacemos con ella? ¿Cómo reaccionamos ante las palabras de este libro? Hay 2 tipos de respuesta cuando se escucha la palabra escrita, ¿no es cierto? Está el que es pobre y humilde de espíritu y tiembla su palabra, y está el que es incrédulo y la rechaza. Me llamó la atención que un líder como Joacim tuvo en sus manos lograr un gran avivamiento con solo aceptar lo que estaba escrito en el rollo de Jeremías. Lo iban a respaldar los otros líderes del pueblo. Con su posición e influencia podían mover masas, y Dios los iba a respaldar para tener una gran victoria sobre el pecado. Vean, lo importante es que los líderes en una congregación estén convencidos de aceptar toda la palabra de Dios y la gran responsabilidad que implica leerla tal como es y hablar de ella también.
tal como es. Es una gran responsabilidad abrir nuestras bocas en el nombre de Dios. Como cristianos podemos animar a muchos a que dejen su mala manera de vivir y que Cristo sea el que moldee sus vidas. Pero también puede ser que por lo que digamos o incluso rechacemos, muchos vayan en caminos de perdición. Eso último fue lo que Joacim escogió. ¿Cómo crees que terminó esta historia? Si Joacim no quiso tener a Dios en su noticia, entonces que así sea, y que experimente qué es vivir lejos del Creador. Que sea eso una gran lección para nosotros. Jeremías 36, versículos 27 al 32. Y fue palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. Las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, el rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo? De cierto, vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová en orden a Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y visitaré sobre él y sobre su simiente y sobre sus siervos su maldad, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre todos los varones de Judá todo el mal que les he dicho y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y diólo a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Lo que no quieres escuchar, eso precisamente llegará. Que no sea este nuestro pensar, que la enseñanza sea para que aprendamos a vivir como a Dios le agrada. Amén. Y bueno, esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.